Muy buenas noches para usted y para toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, tengo información primero que usted es de la Romana. Y más que de la Romana, de los batelles de la Romana. Yo soy batellera. Salió a prepararse, doctora. Sí, y me quedé al salir a Pero prepararme. esta nueva vez. Y estoy nueva vez aquí. Sí, yo viví Cacata, Guaymate y Hueral toda mi infancia y mi adolescencia, y salí de Igueral cuando fui a la universidad. Estudié en el Colegio de las Monjas toda la parte de escuela básica y bachillerato, y en la UAS la escuela de medicina. Entré a la Asociación Dominicana de Rehabilitación y por medio de ellos pude ir a Puerto Rico y Nueva York a hacer esta especialidad que se llama fisiatría y electromiografía. Ahora usted me la va a hacer que yo la entienda. Sí, fisiatría es la especialidad que se encarga de la rehabilitación de condiciones que producen discapacidad física. El fisiatra es el médico especialista en la evaluación, el diagnóstico, el diseño de programas terapéuticos, el seguimiento, la prevención de condiciones que pueden generar discapacidad en cualquier grupo etario de la población. Puede ser una discapacidad leve, puede ser una discapacidad severa, puede ser temporal, puede ser definitiva. Todo eso está bajo la sombrilla de las cosas que hace el médico fisiatra. O sea que el médico fisiatra es el especialista de la rehabilitación. Es el que diseña los programas, les da seguimiento y coordina el equipo multidisciplinario que realiza la rehabilitación. Porque la rehabilitación no es un tratamiento, la rehabilitación es una estrategia de servicios en el área de la salud. ¿Por qué es una estrategia de servicios? Porque se conjugan en ella muchos profesionales de diferentes áreas que todos tienen como objetivo lograr la máxima recuperación funcional posible y la independencia en la vida diaria de un paciente que por enfermedad, por trauma o por la razón que fuere, ha tenido una discapacidad. Entonces, de eso se trata la fisiatría. Y en cuanto a la electromiografía, es una prueba eléctrica, o sea, está dentro del arsenal de las pruebas electrodiagnósticas que evalúa y que diagnostica enfermedades de tejidos que conducen electricidad. Así como el cardiólogo Eso le iba a preguntar, déjame hacerme un electro, que no me siento bien, sí, el médico me indicó. El cardiólogo hace electro del corazón, que es un tejido que conduce electricidad. El neurólogo hace electro del cerebro, electroencefalograma, que es un estudio que estudia la actividad, valga la redundancia, la actividad eléctrica del cerebro. Los electromiografistas evaluamos la actividad eléctrica de los nervios y de los músculos. ¿Hay alguna razón, doctora, que me pueda entonces provocar a yo decir, tengo que ir donde la doctora Demetrio para que ella me evalúe a ver qué hay en esos tejidos en mi cuerpo? Claro, claro. Normalmente la electromiografía está indicada por un médico referidor que primero ha hecho un examen. Ese médico puede ser cualquier médico, un médico familiar, un médico geriatra, que me ve un ancianito, un cardiólogo, que me ve un paciente con problemas de alta presión, no sé qué, un neurólogo, un ortopeda, pueden indicar el estudio. Normalmente los pacientes que llegan a nosotros para evaluación clínica, primero, nosotros hacemos un examen completo y determinamos si hay causa probable para hacer este estudio. ¿Cuáles son las causas para indicar una electromiografía? Debilidad, adormecimientos, dolor, sobre todo cuando se trata de dolor de cuello, de dolor de espalda baja,
por la relación que tiene dolor de cuello y dolor de espalda baja con el pinzamiento de los nervios a la salida de los orificios del cuello o de los orificios de la región lumbar, ¿verdad? Problemas que tienen que ver con trastornos de la marcha, o sea, pacientes que pierden el equilibrio, que pierden la facilidad para caminar, acalambramiento, esos síntomas donde el músculo como que se contrae y duele. Entonces, todas esas son condiciones en las que se puede indicar una electromiografía. Los pacientes diabéticos que comienzan a tener pérdida de fuerza, ya arrastran los pies para caminar y un adormecimiento de los dedos, de los pies y de las manos que les molesta. Eso es indicativo para una electromiografía. Los pacientes que tienen un trauma y entonces le ha quedado una parte del cuerpo con dolor que se irradia o con debilidad que no permite el movimiento, con falta de sensibilidad, acalambramiento, esas son indicaciones para hacer una electromiografía. Este estudio es un dolor de cabeza que pudiera ser para cualquier ciudadano que un médico lo refiera para costearlo. O sea, le cubre el seguro, puede ir cualquier persona. Bueno, lo primero es que tiene que ser indicado por un médico referidor. O sea, no puede uno de la calle decir yo tengo este síntoma. No, yo tengo un adormecimiento en esta pierna y yo me quiero hacer un electro. No, así no funciona. Tiene que haberlo visto un médico primero, hacerle su evaluación clínica y entonces enviarlo, referirlo para el estudio, porque me tiene que decir ese médico qué sospecha para yo poder seleccionar dentro del arsenal de pruebas que hay en la electromiografía que le voy a aplicar a ese paciente. Así funciona. Porque por eso, perdón, doctora, después que usted termina, ¿tiene que mandarlo a Santo Domingo a hacerse eso o se hace aquí en la Romana? No, bueno, ahora yo estoy aquí, ahora se hace aquí. Ahora, eso es un dato importante. Ahora yo estoy, ahora se hace aquí. Realmente no es tan fácil en el país, lamentablemente, lograr una cita para electromiografía. Y eso es por una razón muy sencilla. Somos muy pocos en el país, los médicos electromiografistas. Muy pocos, muy pocos. La electromiografía es una subespecialidad. O sea, primero hay que ser médico, después hay que ser especialista, que puede ser un especialista de neurología, de fisiatría o un neurofisiólogo, son las 3 especialidades que hacen esto, y después entonces hacer la subespecialidad en electromiografía. Mucha gente hace la especialidad y se queda ahí, y no sigue para adelante. Entonces, somos poquitos, somos muy poquitos, y estamos ubicados la mayoría en la región del Cibao, le hace Santiago, La Vega, San Francisco y Santo Domingo. Entonces, ahora que yo retorné a mi pueblo, entonces estamos. ¿Y dónde usted está ubicado, doctora? En Cefirés. Estamos en Cefirés haciendo tanto consultas clínicas como estudios de electrodiagnóstico. ¿Cómo llega a Cefirés, doctora? ¿Cómo llego yo? A Cefirés. Bueno, es que hay una relación muy vieja entre su administrador, que es Rogelio Santana. Yo fui profesora de Rogelio en la carrera. Entonces, yo siendo fisiatra, él siendo fisioterapeuta, y entonces cuando él supo que yo regresaba, que lo supo por mi hija, que también es médico, la doctora Hernández, valga la cuña para ella. La vamos a invitar. Entonces le dijo, si viene para acá, ella tiene que venir conmigo porque yo tengo el espacio, tenemos que hacer algunas cosas y bueno. O sea, en esta región solamente está usted. Como electromiografista, sí. Como electromiografista, sí. Para esta región. Fisiatras hay unos cuantos, somos unos cuantos ya. Hay en el en Higüey, perdón, hay en San Pedro, aquí también hay unos cuantos. Pero electromiografista, pues, que yo sepa, yo. Una especialidad que entonces tiene que llamar la atención a toda la región este. Me pregunta alguien, doctora, déjame ver, si a una persona le dio una trombosis,
el médico le puede indicar este estudio. No, realmente no está indicado para pacientes que tienen una trombosis, porque la trombosis es una enfermedad del cerebro, del sistema nervioso central. Entonces, nadie que tenga una enfermedad del cerebro o de la médula espinal, ese cordón que tenemos entre las vértebras de la espalda, no está diseñado el estudio para eso. Está diseñado para los nervios que saliendo de la médula espinal van a los músculos para producir los movimientos y la sensación. Entonces son esos casos los que evalúa la electromiografía. Dice otra persona, me da mucho dolor o calambre en las piernas bajas. ¿Quién debo de ir para indicarme o conocer de este estudio? Bueno, puede ir a un fisiatra, puede ir a un neurólogo, puede ir a un ortopeda, puede ir a un cirujano vascular. Cualquiera de ellos podrá hacerle un examen clínico e indicar el estudio si le parece pertinente la realización del mismo. ¿Es posible, doctora, que un paciente vaya con esa indicación y en su evaluación usted entienda que el estudio no es necesario? Claro. No, mira, tú eso. Claro. Nosotros, antes de hacer el estudio, nosotros hacemos una evaluación clínica. Nosotros partimos de nuestra propia evaluación y buscamos las cosas que se supone que deben estar fallando para planificar nuestro estudio, porque el estudio consta de dos partes básicamente, y en cada una de ellas hay varias pruebas que se pueden hacer. El estudio consta, por un lado, de la estimulación al nervio per se. El nervio es un cable que conduce electricidad, que conecta una parte de nuestro sistema nervioso, en este caso la médula espinal, que es un cordón que va entre las vértebras, con los músculos, con la piel, y que produce el movimiento, produce la sensación, pero es un cable eléctrico, es un cable, que si usted lo machaca, no sigue pasando corriente. Okay. Entonces, hay varias pruebas, o sea, se estimula ese nervio de varias maneras, hay varias cosas que se pueden hacer en los estudios de conducción, que es como se llaman, y uno selecciona, dependiendo de lo que uno encuentre en el examen, selecciona qué le va a hacer. La otra parte es la electromiografía per se, que es un estudio que se hace a los músculos con una agujita muy pequeña, dando unos pinchacitos, y también hay cosas diferentes que se hacen en esa parte de la electromiografía. Por eso nosotros tenemos que hacer un examen previo a la realización del estudio, porque, o sea, no a todo el mundo se le hace la misma cosa. Sí. Y a una persona no se le hace todo lo que existe. Se selecciona del arsenal de cosas que hay, se selecciona lo que es mejor para ese paciente, lo que va a arribar al diagnóstico eléctrico. Eso también es importante que lo entendamos. Yo puedo tener una persona que tiene diabetes y que esa diabetes le ha dañado los nervios, o sea, le ha dado lo que se llama una neuropatía, ¿ok? Y esa neuropatía yo la detecto en ese estudio de electromiografía. El diagnóstico que yo voy a dar no va a ser diabetes, porque diabetes es un diagnóstico clínico y lo que nosotros hacemos es un diagnóstico eléctrico. Yo le voy a decir al doctor de ese nervio qué es lo que está dañado, en qué segmento está dañado, si es severo o es moderado o es leve, si tiene signos de recuperación o no tiene signos de recuperación, pero es un diagnóstico eléctrico. Yo a nadie le voy a decir tiene diabetes o tiene una miopatía. No, yo doy un diagnóstico eléctrico. Entonces, doctora, determinando si se puede llamar así esa patología de ese paciente en determinada área que estudia esto, ¿qué se recomienda? Después de usted decir, bueno, esta persona vino, le da calambre, como decimos en las piernas, usted determinó que hay unos tejidos ahí que tienen, que necesitan. ¿Qué se procede a partir de ahí? ¿Se manda cirugía, terapia? Bueno, lo primero que hacemos es devolverlo al doctor que nos los refirió. Ah, usted vuelve para allá. Claro, el doctor que me mandó ese paciente para que yo le haga el estudio, ese paciente se va a ir con él, con su reporte en la mano de lo que tenía. Ahora, si el paciente... ¿Será de una vez, doctor, el reporte? Yo lo doy de una vez. Okay. Yo lo doy en el mismo día que yo lo hago. Okay. Otra gente no lo hace así, pero yo lo doy de una vez.
Porque este estudio tiene una característica, esto es un estudio dinámico, no es como un estudio de una radiografía, que el técnico toma la placa y la guarda y el radiólogo viene la semana que viene y ve la imagen y la lee y da el diagnóstico. Este estudio hay que irlo analizando en el momento. Cada vez que yo pongo un estímulo, yo tengo que analizar lo que yo obtuve. Cada vez que yo pongo una aguja, yo tengo que analizar lo que yo obtuve, porque eso puede cambiar. Cuando yo saco la aguja y la vuelvo a poner, probablemente ya no encuentre lo mismo. Entonces tengo que irlo haciendo en ese momento, de manera que el reporte lo tengo que hacer ahí, que no nada me confunda, que no hice 2 pacientes después y se me cruzaron los cables y no sé qué es de uno ni qué es de otro. No, no, no. Yo lo hago en ese momento y tenga ese su resultado. Entonces, ¿qué pasa, doctora, cuando vuelve y usted lo envía donde ese médico que le atendió, que lo refirió donde usted? ¿Qué procede con ese médico? Ese médico va a tomar una decisión terapéutica. Probablemente me lo va a devolver para que hagamos entonces un plan de terapias. Entonces podremos hacer un plan de terapia. Si la cuestión es de solución quirúrgica y el paciente es un cirujano, programará su cirugía o lo enviará a un cirujano si él no es cirujano. O sea, que depende de, a veces nosotros damos algún tipo de recomendación de qué sería mejor, no diciendo esto es lo que va, sino sugiriendo que a lo mejor lo revise tal o cual profesional, ¿verdad? Para alguna sugerencia, no imponiendo a nuestro médico referidor, sino dándole una sugerencia a lo que pudiera hacer. Pero sí, las alternativas de tratamiento van a depender de lo que el estudio reporte. Dice Emil Pérez, la mejor, mi doctora Rosario. Eso es porque fue mi alumno. Ah, qué lindo. Quiero decir que a través del WhatsApp que están viendo en pantalla nos pueden seguir haciendo sus preguntas, que nosotros las formulamos a la doctora Rosario para que le pueda contestar a través del WhatsApp. Nos escriben y nosotros seguimos preguntándole a la doctora. Bueno, dice aquí, doctora, una persona, mi hijo, lo voy a leer como dicen, ¿verdad? Como está, te lo interpretaremos. Mi hijo empezó mareándose y se caía solo y luego se determinó que era lo que dicen la gota. ¿Se puede hacer este estudio para ayudarlo? No. Su niño tiene convulsiones, eso es la gota, convulsiones. El estudio que a él hay que hacerle es un estudio del cerebro, una electroencefalografía que nos dé el trazado del cerebro y nos diga qué tipo de convulsiones tiene, y un neurólogo le va a ayudar poniéndole un tratamiento para controlar esas convulsiones. Otra pregunta, yo estuve en un accidente en mi vehículo y me operaron de la rodilla, ya llevo unos meses y no tengo movilidad. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo no sé si él está en un programa de terapia física, porque después de una cirugía, sobre todo si ha sido después de un trauma, lo que conviene, lo que se recomienda es que haga un plan de terapia para recuperar movilidad y fuerza, porque solo no lo va a recuperar. Claro, tendrá no muchos meses, tendrá años y no la va a recuperar. Él debe ir a un centro de rehabilitación, él debe ir a un fisiatra que lo evalúe. Yo le voy a decir que vaya a Cefires. Claro, que lo evalúe y que le diseñe el programa de terapias que él necesita para recuperar esa movilidad, esa fuerza y que pueda volver a caminar normal. Una recuperación, y eso es una pregunta mía, después de una cirugía del manguito rotador. Ay, el manguito. Yo pasé por ese proceso. El manguito. Estoy ahora ya dándome terapia por el derecho. Es que el manguito es una estructura que se lesiona muy frecuentemente después de cierta edad. Y eso tiene su explicación ergonómica y física. Okay. Sucede que los brazos están colgando a los lados del cuerpo y la gravedad los empuja para abajo. Y cuando yo lo tengo que subir,
yo estoy peleando contra la gravedad y además llevo probablemente un peso en las manos. ¿Ok? Entonces, eso pone en tensión los tendones de las estructuras que mueven el hombro, muy particularmente esa estructura que se llama manguito rotador, que es una unión de 3 músculos que hacen los movimientos de abducción, que es este movimiento, y rotaciones. Entonces, ese manguito cruza debajo de una estructura que hay acá que se llama acromion, cruza por ahí debajo y el movimiento lo deteriora, lo va desgastando. Así que es muy frecuente que esa estructura tenga inflamación, tenga desgarros, a veces hasta llega a partirse el manguito y entonces hay que operarlo. La cuestión es que si seguimos haciendo los mismos movimientos, cargando los mismos pesos de antes, se va a volver a lesionar. Entonces, parte importante de todas las condiciones que cursan con degeneración es hacer lo que se llama una reestructuración de la forma en que hacemos las cosas del día a día. Ok, dice una persona, doctora, este estudio tiene que ver, en una ocasión fui a Santo Domingo y me indica, en el hombro me punchaban con una aguja. ¿Es este estudio? Ese mismo es. Ok. Bueno, supongo que es ese, porque yo no sé si fue que le pusieron algún tipo de medicina regenerativa en donde le ponen... No, dice que me dice que es un estudio. Bueno, pero hay estudio. cerca, hay algunas intervenciones donde le ponen plasma rico en plaquetas en el hombro o ácido hialurónico y es también con agujas que lo ponen. Entonces, pero si fue un estudio donde le aplicaron estímulos eléctricos y le ponían unas agujitas, entonces esa es la electromiografía. Eso mismo fue, doctora. Eso mismo. Entonces, doctora, el tiempo que dura este estudio aproximadamente. Eso va a depender de la extensión del estudio, porque el estudio se puede hacer en una extremidad del codo para abajo, en una extremidad desde el hombro hasta la mano, en una extremidad incluyendo el cuello, en 2 extremidades, en las 4 extremidades. Entonces, todo depende de la extensión del estudio. Lo menos que dura, para mí, que soy bastante detallista al hacerlo, es 3/4 de horas. Lo más que dura son 2 horas y media. Wow. Si tengo las 4 extremidades. Doctora, en el caso suyo, también como médico, como fisiatra, ¿puede ir un paciente referido por un médico, como ya usted dijo anteriormente, y que usted vea que tiene la necesidad de hacerse este estudio y usted vuelve y se lo envía al médico para que se lo indique? Sí, ¿Se puede claro, dar ese caso? Claro, claro. Ahora, pasa lo siguiente. Si yo tengo, digamos, un ortopeda que recibió a un paciente que tuvo un trauma, lo enyesó porque tenía una fractura, no sé qué, no sé cuánto, ok. Y entonces me lo manda, el paciente no tiene buenos movimientos en el tobillo, digamos, porque lesionó el nervio, la fractura. Y me lo manda para terapia y cuando yo lo evalúo, yo veo que probablemente tiene una lesión nerviosa y que necesita el estudio, entonces yo lo que hago es que llamo a ese doctor. Y le digo, mire colega, este paciente al evaluarlo yo noto esto, esto y esto, vamos a proceder a hacerle la electromiografía, yo le mando el reporte. Y entonces se la indico yo y la hago yo. Ok. Bueno, ¿dónde usted consulta, doctora? Estamos en Cefirés, que está en la Bienvenido Creales, y perdónenme que no me sé el número, pero es que tengo poquito. Vamos a dar la publicidad a la Mueblería La Cristiana. Exacto. Casi frente a Mueblería La Cristiana. Aunque yo soy de La Romana, pasé 50 años fuera de La Romana y entonces pues los números de las calles, aunque me sé las calles no me sé los números, pero sí estamos en Cefirés, en las mañanas, de lunes a jueves en la mañana estamos allí. ¿Usted trabaja por cita? Sí, es por cita y sobre todo los estudios son por cita por aquello de que hay que cuadrar el tiempo que se va a tomar el estudio. Mi espalda baja me da mucho dolor, sobre todo cuando voy a doblarme, no puedo enderezarme. ¿Qué debo de hacer o dónde debo ir? Es importante, mire, con los dolores yo tengo una subespecialidad también en manejo de dolor crónico musculoesquelético.
Y una ¿Qué de las, es eso, músculo esquelético? todo lo que tiene que ver con huesos y músculos. Ok, o sea, a mí me duele el hombro, de repente me duele la espalda, de repente me duele Me la duele un pierna. codo, me duele un tobillo, me duele una rodilla, me Rogelio, duele la hágame la espalda. cita. Que voy para donde la doctora. Entonces pasa lo siguiente con los dolores de espalda. Supuestamente, según la teoría, nosotros éramos en algún momento personas que nos manejábamos en 4 puntos, ¿ok? Pero con la evolución hemos adoptado una posición erecta. Cuando nuestra columna no estaba hecha filogenéticamente, o sea, desde que nos crearon, no estaba hecha para andar de forma erecta. Así que la columna está en una desventaja ergonómica porque la gravedad nos está empujando para abajo, ¿ok? La reacción del piso nos está empujando para arriba y mi espalda es el queso del sándwich que está entre dos fuerzas. Usted tiene un equipo que le está dando seguimiento, doctora. ¿Un qué? Un equipo que le está dando seguimiento. Dice Cesarina Román, bienvenido Creales 110. Y dice Emil Pérez, frente a Tejemón. Hay un equipo ahí que le está viendo, doctora. Gracias por estar en sintonía. Gracias, con la chicos. Doctora. Vamos a ver. Pues la Sí. cuestión con el dolor de espalda es que generalmente hay 2 cosas que se producen. Número 1, que nosotros hacemos movimientos inadecuados con nuestra espalda y sometemos esa espalda a que venza la fuerza de la gravedad que nos está tirando para abajo, a lo mejor cargando un peso en posición inadecuada, y los músculos reaccionan traccionando para evitar mayor daño, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, según pasamos de edad, de los 30 para adelante, aunque nos veamos regios y divinos y creamos que somos muy jóvenes, el cuerpo sabe cuántos años tiene, se van produciendo a partir de los 30 cambios degenerativos. Y los cambios degenerativos en la columna producen grados de inflamación, producen inflamación de esas pequeñas articulaciones que están entre las vértebras, y eso también produce dolor. En caso de dolor, hay que ir a un fisiatra, hay que hacer una evaluación muy exhaustiva, hay que preguntar cómo se acuesta, cómo se sienta, cómo se para, cómo carga objetos, qué trabaja, cuántas horas al día pasa sentado. O sea, hay que hacer una investigación bastante exhaustiva para buscar la causa del dolor, porque no es cuestión de darle una pastillita, porque cuando el efecto de la pastillita pase, el dolor va a volver. Entonces, hay que ser bastante minucioso a la hora de averiguar la causa del dolor. Al dolor no hay que tenerle miedo. El dolor, aunque es una experiencia no placentera, porque nadie quiere tener dolor, la verdad es que el dolor es nuestro amigo. El dolor es una... ¿Cómo amigo, doctora? Explíqueme. Claro que sí. Sí. Yo no quiero amigo así, doctora. Explíqueme. Lo que pasa es que el dolor ocurre cuando hay una lesión en los tejidos o una amenaza de lesión. Cuando pasa alguna cosa que puede lesionarme un tejido, me va a doler. Y si ya está lesionado, me va a doler. ¿Para qué? Para advertirme. Es la forma que mi cuerpo, mi cerebro me dice, mira, ponle atención a eso que se está dañando. Y si no le pones atención, se va a dañar más. Para este caso, sí, doctora, de manera directa, ¿se puede ir donde el fisiatra? Sí, claro. Claro. O sea, no tengo que ir donde otro médico. No. En casos de dolor puede ir directamente al fisiatra. Directamente. Dolor no solamente de espalda, de cuello, de hombro, de codo, de rodilla, de cualquier dolor. Es un dato importante. O sea, no tiene que coger donde otro médico. Usted siente algún dolor. Claro. Usted va a Cefiré en la Bienvenido Lo Creale 110, frente, como nos corrigieron, frente a Tejemón. Lo mismo que si tiene acalambramiento, lo mismo que si tiene adormecimientos, debilidad. Esos son síntomas que no tienen que buscar a otro médico, sino que pueden directamente ir al fisiatra. Me dice una persona, lo único que no te voy a complacer es con el seguro porque no me pagan publicidad. Que si usted trabaja con seguro. Para las consultas, sí. Las consultas clínicas y las terapias, Cefiré yo creo que tiene todos los seguros. Para los estudios todavía no tenemos los seguros, pues sabe que eso es una negociación que hay que hacer, eso es un proceso. Y como solamente tengo 4 semanas aquí, todavía no, ese es un proceso que no se ha hecho, pero con todo lo que es consultas y terapias, sí se trabaja con seguros.
Doctora, gracias. Bueno. Debo decir que yo pensé que iba a ser una entrevista de 15 minutos, pero llevamos unos 34 minutos. La doctora tiene de qué hablar. Un mensaje, y pienso, doctora, me surge así, vamos a conversar con Rogelio por lo menos una vez al mes, que podamos tomar unos 15, 20 minutos, porque la gente, o sea, hoy yo sé que mucha gente ya saben que en Cefiré se puede hacer este estudio, que no hay que ir a Santo Domingo, no hay que ir a Santiago, y que lo tenemos, como dice un amigo comunicador, en el patio, y qué bueno, y mucha falta también de conocimiento que nosotros tenemos. Yo pienso que podemos siempre abordar algún tema que sea de interés para compartirlo con nuestros televidentes. ¿Un mensaje, doctora? Sí, claro. Decir que la rehabilitación es tan amplia como lo es el ser humano. La rehabilitación puede intervenir en cualquier grupo de edad. Usted puede intervenir a un niño que por alguna razón no se sienta a tiempo, no camina a tiempo, no habla a tiempo. Puede intervenir a los niños, al área pediátrica. Al adulto joven, por enfermedad o por trauma. Al anciano, con las cosas que les pasa a los ancianos, ¿no? En el transcurso de su vida. O sea, que cualquier grupo etario y cualquier condición, sea enfermedad, sea trauma, sea cáncer, sea que le produzca a un paciente un grado de discapacidad, un grado de imposibilidad de valerse por sí mismo y de hacer las cosas que antes no hacía, es un paciente para... Usted habló de cáncer, doctora. Claro, hay rehabilitación en cáncer. Pues es un dato importante. No para curar el cáncer, pero para aliviar los dolores que provoca. Claro que sí, claro que sí. O sea, que una gente que hay rehabilitación para los pacientes cardiópatas, para los que han tenido infarto, los que sufren de la presión alta. O sea, la rehabilitación abarca todos los órganos y los sistemas del cuerpo. De manera que ante cualquier síntoma que usted no esté claro, antes de tomarse una pastilla porque me duele la cabeza, vamos a prevenir que ese dolor de cabeza no sea por hipertensión y que me le dé un derrame cerebral, porque después que el derrame cerebral da, ya las cosas se nos pone difícil, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerle caso a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo siempre dice cuando las cosas no están bien. Nuestro cuerpo siempre avisa, sea con dolor, sea con debilidad, sea con un mareo, sea con una sensación de acalambramiento, pero el cuerpo siempre habla, siempre habla. Entonces, vamos a escucharlo y vamos a buscar ayuda, porque una vez que la enfermedad se instaló, es mucho más difícil volver otra vez a lo que era. Si es que se puede volver. Exactamente. Se puede prevenir con tiempo. Dice Malver Leileni Torre, excelente en su área. Dice Rogelio Santana, estamos activos. Gracias, señores, hemos llegado a la parte final. Agradecer a la doctora Demetrio Rosario. Está en Cefirés, Centro de Rehabilitación Cefirés, la Bienvenido Creale. La importancia de esta ubicación que Rogelio tomó es que si usted no tiene un carro, un vehículo, no tiene que tener excusa porque cruzan todas las rutas. Sí. Y al frente ahí se van a parar, pero también dan servicio personalizado a domicilio. Y estamos ubicados en la Bienvenido Creales 110, frente... Mira, ahora las aclaraciones le convino porque yo usaba la agencia y le hacía publicidad, ahora le conviene a Tejemón. Señores, gracias. Dios mediante, mañana otra entrega más de su espacio Al Extremo.